empezar a hablar de que la incomodidad es transformacional, ¿sí? El sufrimiento no es opcional en la deconstrucción, se sufre el proceso deconstructivo y de repensamiento, ¿sí? Y que esto no se va a llegar a través de lo institucional. Y esto no es un trabajo institucional. El Estado nos sigue queriendo peleados, colapsados y violentados. Al Estado no le conviene que las personas nos liberemos. Y no me quiero ir como discurso tierraplanista posapocalíptico, pero la realidad es que el trabajo con nuevas masculinidades institucionalmente se transformó en simulación. Entonces tuvimos que convocar la justa rabia y convocar la incomodidad y convocar la ternura radical y convocar los saberes que iban más allá de la academia y de los círculos institucionales estatales y empezar a preguntarnos como colectivos y como individuos qué diantres somos los hombres y qué nos está pasando y por qué nos estamos suicidando tanto y por qué estamos violentando tanto y por qué tenemos un tema de adicciones tan terrorífico y por qué nos transformamos en armas biosociales del sistema que somos usados como cartuchos de guerra y simplemente desechados como nada. ¿Por qué el narcotráfico puede coaptar tan fácilmente a jovencitos que tienen aspiraciones financieras o económicas? ¿Por qué los modelos de masculinidad en el arte y en la literatura modernos siguen siendo los mismos viejos agrios de toda la vida? O incluso tenemos romantizados, sí, a los líderes del narco a través de los narcocorridos y sin ser punitivista. ¿Por qué no tenemos referencias, sí, sanas de lo que podríamos llegar a ser los hombres en esta época? Porque pues yo cuando digo 2025 y luego veo para alrededor el mundo, allá los gringos lo que andan haciendo en Gaza, lo que está pasando, vemos para El Salvador, vemos para Oaxaca, para Chihuahua, para Estado de México, para Ciudad de México, para Monterrey, y yo me siento en 1938. No sé si se han visto, o sea, este tema de que nosotros también Claro, como movimiento somos el resultado de pues una contracultura eh, 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 contra la hegemonía. ¿Y cuál es la hegemonía en este momento de la historia? La ultraderecha. La ultraderecha es es la hegemonía que está cada vez teniendo más auge. También nos empezamos a preguntar, yo como estudioso del fenómeno religioso, ¿por qué cada vez más hombres se sentían más cómodos en las iglesias evangélicas y pentecostales? ¿Cuáles eran los modelos de masculinidad que inspiraban los líderes religiosos y sobre todo también las iconografías arquetipales o los arquetipos religiosos de los dioses hipermasculinos castigadores y condicionadores? Era casi como tener una relación con Dios, como si estuvieras con tu novio el narcisista violentador que premia y castiga y que aparte busca una obediencia prácticamente ciega. Y entonces dices, cuando hay el expansionismo también de la ola cristiana, el expansionismo de la ola, y no la podemos decir de otra forma, de la machósfera, y aparte todo este expansionismo de la cultura del emprendimiento hipercapitalista, las cosas no se nos ponen bien en temas de violencia. Es básicamente celebrar claro, la ultradepredación. Entonces, pues para eso tenemos que analizar lo religioso, porque lo religioso es político, lo sexual, lo afectivo, lo vincular, lo político, y no me refiero a partidos políticos, porque el azul o morena o el tricolor, no se trata de esa política, sino de cómo funcionamos en nuestros cuerpos, cómo funcionamos en nuestros vínculos y cómo nos conectamos con el mundo todo, ¿sí? Entonces, pues para ese tiempo empezamos a hacer eso y lo primero que nos encontramos es que un montón de gente le incomodaba, incluyendo la gente que decía trabajar con temas de género y masculinidades, porque trabajar con masculinidades mientras no incomodes a nadie y puedas sacar tu presupuesto anual para tus proyectos, no tiene ninguna pinche gracia. ¿Me explico? claro. Entonces, más o menos así es como empieza el proyecto, a grito y a sombrerazo, con 3 pesos y peleándose con medio mundo. Entonces dices, pero ¿cómo se puede hacer cultura de la paz desde la incomodidad? Pues es que no se puede hacer cultura de paz desde la comodidad, porque imagínate, ningún pueblo oprimido, ningún grupo oprimido se ha liberado y con el permiso de sus captores. La pregunta es, ¿quién nos tiene captados a los hombres? ¿Y qué nos tiene captado a los hombres? Porque estamos conscientes que nosotros tenemos captados a las mujeres y a todas las poblaciones precarizadas. Nosotros somos conscientes de eso, sobre todo la hegemonía heterosexual blanca. ¿Me Claro. explico?
pues cómo la Claro, ven ustedes. claro, y, por ejemplo esto, ¿no? ¿Quién tiene cooptados a los hombres, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿quién tiene cooptados a los hombres para usarlos, como decías, ¿no? Como armas biosociales, ¿no? Ujú. Eh, que justamente, ¿no? Por ejemplo, una metáfora que a mí me gusta usar cuando trabajo con varones, el tema de la violencia, desde la narrativa, pues usamos muchas metáforas, ¿no? Entonces, yo uso la metáfora de ser reclutado, ¿no? Cuando tú fuiste reclutado por la violencia, cuando eres reclutado por el machismo, Claro, eh, ¿no? Y siempre como esta analogía, ¿no? Justamente del crimen organizado, del ejército, ¿no? Cómo eres reclutado y a la vez moldeado. Y a la vez se te prometen cosas, ¿no? Cosas que cuando converso con ellos, pues es cierto que sí te las dan, ¿no? El poder, el control, la fuerza, el respeto, que es más bien miedo, ¿no? Pero al final también, pues, cuáles son todos los costos, ¿no? Al final, como bien dices, no eres eso, ¿no? Eres un arma y eres usada por otros, ¿no? Entonces totalmente. también, claro, ¿no? Es como dices, ¿no? Esto no me lo había preguntado así, ¿no? Pues claro, ¿no? ¿Cómo se hace cultura de la paz desde la incomodidad? Pues es que no, no hay otra forma, ¿no? Ay, ¿De no, qué pues otra forma? vamos a sentarnos en nuestros laureles y decir, ay, compañero, no me incomodes cuando veas que estoy siendo súper violento o súper Claro, impositivo. Sea, este tema es, por eso les digo que aquí, por eso es tan poquita gente, porque estoy hablando de poquita gente, ¿eh? Cuando ves a un montón justo, de comunidades que financian, por ejemplo, canales de YouTube o canales de Spotify o de plataformas así que incluso pagan suscripciones para poder oír discursos machistas y de odio y no están dispuestos a tomar un taller o un círculo de pensamiento crítico respecto a las masculinidades que cuesta 55 pesos o 120 pesos, te habla también de en qué queremos gastar el dinero los hombres y hemos creído que también la construcción de una identidad como arma biosocial nos va a salvar del dolor. Pero lo que está creando este sistema es que estas armas que somos y que nos quieren usar y quieren que nuestros penes sean instrumentos de sufrimiento, nuestros cuerpos sean armas de guerra, sí, nuestro capital intelectual y físico sea gasolina para un sistema patriarcal totalmente desbordado, pero que nos digan, pero son los chingones, pero son los chingones. O sea, ¿qué es lo que el dispositivo social de masculinidad? Es un dispositivo de profundo control a través de la promesa de poder, pero muy pocos hombres pueden acceder realmente a ese poder. Realmente son los hombres altamente privilegiados. Los pequeños poderes que puede adquirir el obrero, los pequeños poderes que puede adquirir los que caminamos a calle, a banqueta, pues es ese derecho espantoso de poder golpear a una mujer, sí, o someter las vidas de crías humanas, sí, o de eso que llamamos femenino, incluyendo mujeres y todo lo que podríamos considerar feminidades. Entonces, eh, eh, ¿qué, qué es lo que me tiene o qué nos tiene coaptado? La gran promesa de que la masculinidad como única categoría posible de ser habitada en esto que llamamos ser hombre, sí, nos va a salvar. ¿Nos va a salvar de qué? De nosotros mismos. Entre más te acercas, si te imaginas como un abanico de colores y ponemos la hegemonía masculina, ¿sí? O la masculinidad hegemónica hasta acá, ¿no? Como lo más negro o lo más blanco, como lo quieras poner, y un montón de grises y matices. Entre más cerca estás a la hegemonía, sí, eres mucho más fácil de manipular por un sistema ultrapatriarcal. Y lo más interesante es que cuando hacemos análisis psicológicos del proceso de internalización de masculinidad hegemónica, lo que encontramos es algo muy, muy denso, que a mayor masculinidad hegemónica, es decir, que se sostiene bajo estereotipos altamente rígidos de género, profundamente destructivos tanto para hombres, mujeres y todas las identidades, ¿qué crees que pasa? Pues tengo que mutilarme más, me mutilo y me mutilo para poder caber en esa caja de masculinidades o esa categoría, ¿sí? Ideológica, ¿sí? Porque es una ideologización, no es un facto biológico, ¿sí? Es una construcción altamente compleja que tiene más explicaciones sociológicas, antropológicas, simbólicas e incluso, ¿sí? Eh, podríamos llamar de cuestionamiento cultural, más que mucho más que biológico, evidentemente, pues que tengo que mutilarme un montón de funciones
Entonces, ¿qué pasa? Entre más macho soy, estoy más politraumatizado. ¿Qué pasa con la politraumatización? Bueno, pues va a buscar vías de escape. Entonces se generan replicaciones de sufrimiento. Entonces creo que estoy emputado, estoy encabronado, porque no puedo manifestar ni siquiera llanto a veces porque tengo 20 años que se murieron mis papás, ni siquiera les he podido llorar. Y un día colapso y me tiro por un puente. Y toda la gente dice, ¿por qué los hombres se están matando tanto? No sé, y lo dicen, ay, no, pues es que no tienen resiliencia. Es que biológicamente las Claro, mujeres son más adaptables, son más fuertes. Y toda esa mamada que nos la vamos a encontrar en el discurso de psicología tiktokera, ¿no? Entonces, entonces digo, hay gente que hace contenidos geniales, pero la mayoría es una basura. ¿Sí? ¿Por qué? claro. Porque también no tienen, uy, ahora yo soy culpable de que el sistema me haya condicionado a tratarme a mí mismo como un arma biosocial y un ser castrado que ni siquiera sabe que está castrado. Entonces, mis procesos humanos, en mayúsculas, que no son una construcción cultural, que son humanos, el mamífero humano que soy, ni siquiera puede llorar a veces yo tengo pacientes que han llegado y dice, Cris, es que, no, pues se murió tal y tal. ¿Y qué pasó? No, pues así y así, y luego me fue a pistear 3 días y troné, y mi esposa se enojó y se hizo un desmadre, y luego, ¿pero pudiste llorar a tu mamá? No, no, porque se hizo un desmadre y me peleé con mi esposa y se hizo Entonces, estamos tan caotizados que la ultra masculinidad, como este eje que está hasta acá, hasta la derecha o izquierda, donde lo quieras poner, ¿sí? Me desprovee de los mecanismos biológicos necesarios para también gestionar la traumatología mamífera, perdón, el trauma mamífero, porque somos animales mamíferos. Siempre hay esta también visión especicista del patriarcado también y impulsada por la narrativa religiosa de Occidente, Mm, que los seres claro, humanos no somos animales, que los seres humanos no somos animales, somos entes biológicos. Entonces necesitamos el juego, el llanto, la risa, ¿sí? Y un montón de funciones biológicas de todos los mamíferos. Y la masculinidad es rígida, rígida, rígida. Ustedes se han fijado, por ejemplo, yo hablo de mí, de Chris, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me da todavía un chingo de vergüenza bailar. Sí, o sea, mi cuerpo tantos años encapsulado en hegemonías, y aparte, al ser un vato no hetero, ¿sí? Cómo se tenía que cuidar hasta los movimientos del cuerpo y cómo hasta el movimiento corporal te deja eclosionado en la expresión necesaria de tu organismo. O sea, ni siquiera puedes bailar a veces. Y no quiero entrar en el discurso y es que los hombres también lloramos y sufrimos. No, sí, claro. El pedo es el dispositivo de masculinidad hegemónica nos tiene tan violentados a nosotros como sujetos que nos ha castrado o nos ha mutilado tanto que muchas de nuestras acciones profundamente violentas, autodestructivas y destructivas para con el entorno vienen de procesos de alta represión de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentires. Es ridículo que un hombre piense eso, esas son cosas de mujeres, estereotipos claro. burdos que se les ponen a los chiquillos en la preparatoria. Alguna vez fui profesor, muy poquito tiempo fui profesor de preparatoria y entonces veía que, por ejemplo, me decían algunos de los chiquillos, de los jovencitos, de que se enojaban porque nomás los ponían a jugar soccer y ellos querían irse con las otras, con las chiquillas, con las jovencitas, pues que estaban jugando voleibol y entonces que el profe de física les decía, de educación física les decía que, que el tema del voleibol era de mujeres, que no fueran maricones que jugaran soccer. ¿Qué pasa si eres un hombre que no le gusta el soccer? ¿Cómo socializas también, no? ¿Cuál es el sufrimiento? Entonces, estas mutilaciones existen y uno de los principales ítems que quedan fisurados, fragmentados o incluso disociados son los mecanismos de la expresión de la conectividad y la ternura. En temas Claro, traumatológicos, y quiero hacer un énfasis aquí, más de tipo clínico que desde las perspectivas de género, un ser traumatizado tiene alta desconectividad. Los seres traumatizados estamos ujú, desconectados, ¿sí? Ya lo podemos manifestar incluso en lugares tan fatídicos como los procesos disociativos mayores.
Entonces, cuando yo me toca entrevistar sobre todo a chicos de comportamientos o que han tenido comportamientos que llamaríamos altamente violentos para con ellos o con otras personas, vemos los niveles de desconectividad psíquica, sensorial, ¿sí? Muy fuertes. O sea, no es un Claro, tema. Entonces dicen, es que son monstruos los que hacen eso. No, son seres humanos, somos seres humanos que hemos violentado porque son los caminos preestablecidos culturalmente para acceder a la promesa de lo que hablaba Juan. ¿Cuál promesa? Esa pinche promesa que nos dice que nos va a empoderar algún día y que seremos los alfa y los chingones y ahora tienen las narrativas horribles de los hombres o las mujeres de alto valor, como si claro, los o seres humanos no la energía tuviéramos valor masculina, ¿no? simplemente por existir. La energía masculina y Masculina y femenina, ay, no, que claro, es una que ahí joya, vato. pensaba, claro, ¿no? Que ahí pensaba que, híjole, decía aquí mi compa desde la postura junguiana de los arquetipos, ¿qué pensará cuando oye esta banda diciendo tu energía masculina, ¿no? Así de, ¿no? Huevonadota. Claro, ¿no? Y es bien complejo, ¿no? Ahora que hablabas como de esto igual, estas explicaciones, ¿no? La rigidez, la parálisis, el encerrarse, el disociarse de las emociones, de la sensibilidad. Porque también de pronto con algunos grupos, sobre todo un último grupo de varones con los que he trabajado, donde siento hasta este momento que se hace en el contexto de instituciones, ¿no? Entonces justamente también nada más quería rescatar lo que dices, ¿no? De pronto es limitante, uno Sí, claro. trata, porque no puedes incomodar, ¿no? Y cuando incomodas, pues hay muchas cosas, ¿no? Las instituciones no Pues nos permiten ponen un nuestra friega, abordaje. pues nos ponen nuestra friega, nos Claro, castigan como buen aparataje de control y poder, porque eso es el claro. Estado y las instituciones. Es lo Claro, que hacen. por ejemplo, y claro, y nada más como quería comentar, ¿no? Como lo que dices me hacía como mucho sentido porque justamente una metáfora que encontré con ellos para trabajar y lo trabajamos a través de un cuento que seguramente conoces porque es un cuento así súper sencillo, pero creo que bastante simbólico. Este cuentito del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Que a mí me lo dejaron leer en la secundaria, me acuerdo. Claro, Pero nosotros lo hemos como abordado desde esta parte, ¿no? Pues del trauma, de lo que te ha pasado, de cómo, o sea, a través de esta metáfora verbalizar esto, ¿no? Cómo yo no me permito sentir, cómo yo me distancio de los demás, cómo yo me siento me aíslo. paralizado cuando me siento triste y lo único que sé es golpear o me dicen que soy frío, que no siento, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente, ahorita que decías esto, rescaté aquí, tengo un documento de cosas que voy como documentando de los grupos. Y un varón Claro. decía, ¿no? Decía una reflexión, también porque la rescatamos de un texto, decía, nosotros los hombres quedamos atrapados en roles que no reflejan la diversidad de lo que somos, ni de lo que podemos ser o de lo que queremos ser, ¿no? Y esta palabra, ¿no? De quedar atrapado, ¿no? Es que también la relaciono con esto, ¿no? Con esta metáfora de la armadura, ¿no? Terrorífica. Sí, Correcto. sí. Es terrorífica. Me gusta esa metáfora del caballero de la armadura oxidada o del encierro en la caja de masculinidad o del aprisionamiento del sujeto de lo masculino. Es que nosotros no somos el sujeto de lo masculino. De hecho, realmente somos seres de existencia. Ni siquiera tendríamos que catalogarnos como hombres o mujeres, desde una postura un poco Ok, más abolicionista de lo que es el género, pero pues, mientras el género existe, tenemos que analizar en función de la existencia cultural, no de lo que se nos antojaría que existiera. A mí se me claro. antojaría que existiera un mundo donde cada quien, sí, pudiera conectar libremente desde no dispositivos preestablecidos y precreados o preprogramaciones. Porque hay que entender que la masculinidad como dispositivo también es una programación que se induce a través del aprendizaje observacional. O sea, a mí no me dicen, tienes que ser machito y huevudo. No, es que yo lo Claro, veo a través de las narrativas de las telenovelas que vi de chiquito en Televisa, cómo es un Casanova, ¿sí? Cómo se seduce a la mujer, cómo se tiene que sufrir por amor. ¡Qué hueva! ¿A poco no les ha pasado a ustedes de repente en alguna etapa de su vida? Puede que sean muy sanos, que uno se aburría en relaciones amorosas chidas y sanas, uno quería desmadre.
¿sí? Porque también aprendimos a Claro, vivir a través de las narrativas, sí, totalmente heterosexuales o heterosexistas o heterocentradas, en donde el amor sigue siendo Romeo y Julieta y las narrativas románticas y el sufrimiento, y si no lloras por mí, no vales madre, y si no llega uno borracho a sacar a su morrita o a su morrito a las 3 de la mañana de perdóname, y entonces todos esos pesos del mindset, sí, o de la forma del procesamiento de la mente altamente masculinizada, requiere que paguemos mutilación, harta claro, mutilación, harta mutilación. Claro que las mujeres también en la prerrogativa de la feminidad o las feminidades también tienen que hacer mutilaciones de muchas naturalezas. Lo que dice, por ejemplo, la compañera, o el compañero, no alcanzo a leer, ahí dispensen los Segato, dice, por ejemplo, tiene que ver con los privilegios que gana un hombre al desprenderse de ellos. ¿Por qué lo haría? Porque nos estamos matando. Claro. Sí, o sea, en alguna época, pues probablemente no era necesario desprenderse de eso, ni siquiera era, sí, ándale, y del trato de papá y mamá. No, hombre, nuestros modelos de trauma inter y transgeneracional, uno se queda frío. claro, Entonces, sí, en este momento, claro, los hombres perdemos al aventar para un lado la masculinidad hegemónica. Los que estamos tratando de construir otros mundos posibles en nuestros cuerpos, mentes, emociones, sexualidades, etc., etc., claro que tenemos una pérdida, pero fíjense aquí, pero también podemos tener un chorro de ganancias. Para claro. empezar, una persona que trabaja o que empezamos a poder salir un poquito de la caja, de la cárcel, o como dijo Juan, de la La armadura. de la armadura, de repente te das cuenta que puedes, y perdón, perdón que me oiga tan cutre, pero hasta apoyar diferente, tener sexo diferente, porque tú creías que también como hombre toda tu realidad era falocéntrica, ¿sí? Que todo tenía que ver nada más con un triste coito. Y no digo que el coito esté mal, que sabroso, que padre, pero cuando también el reduccionismo de la masculinidad ha impactado tanto tu vida sexual, tu vida emocional, tu vida vincular, tu comprensión espiritual, tu comprensión de conectividad con el mundo. Por ejemplo, la masculinidad hegemónica es colonizadora, expansionista y bélica. ¿Cómo podríamos tener una relación más ecosustentable? ¿Cómo podríamos llegar a un mundo con una ecología mucho más sana y mucho más linda si el modelo industrial que tenemos es vato? Es un hombre violador, ¿sí? Que destruye un bosque, lo despoja de su valor, lo asesina y lo disfruta por un momento. Cuando estuve en entrevista con la doctora Jan Chino en una gran analista junguiana que trabaja específicamente con arquetipos en una cumbre de trabajos de género de las Naciones Unidas, ella trabajaba mucho la Ajá, idea de, nos enseñaba de que había una interrelación entre la simbolización de la madre tierra como arquetipo, sí, encarnado, como corporificado, ¿sí? De cómo se trataban a las mujeres. Entonces decía, es que no es diferente el expansionismo que va y destruye con minería de cielo abierto, ¿no? No, sí, cielo abierto se llama, ¿verdad? Este, de extracción abierta a lo que los hombres creen que pueden hacer en un prostíbulo con las mujeres. O sea, es la explotación de la otredad como recurso. Y esa otredad puede ser la madre natura, tierra, ¿sí? O también los cuerpos de las mujeres y las niñas, o todo lo que consideran menos masculino que ellos. Y esto tenía que ver con el arquetipo del anima mundi, ¿sí? O Sofía, o la diosa. Es claro. decir, también los dioses expansionistas, bélicos y violadores. Imagínense, nosotros venimos de tradiciones, sí, grecohelénicas, y que Justamente, grecohelénicas, ¿no? donde los dioses es pura violadera, Zeus, querido. ¿no? Zeus, por ejemplo, ¿no? Hombre, Sus no. hijas y hijos son eso, ¿no? Y que reproduce, como bien dices, ¿no? Estas lógicas patriarcales de la apropiación, ¿no? De los cuerpos, de la naturaleza. Y, y quizás eh, como retomando esto que dices, digo ahorita más adelante, a mí me encantaría ver si nos queda tiempo para entrarle a esto de los arquetipos y demás. Eh, y justamente, ¿no? Por eso cuando pensábamos como en este tema de la ternura, porque la palabra ternura aparece
del otro lado, ¿no? Aparece del otro lado de los conceptos y estereotipos que acompañan a la masculinidad hegemónica o tradicional. Como bien dices, ¿no? A lo masculino se le dice, se le copta o se le exige ser duro, fuerte, terco, aguantar, no quebrarse, ¿no? El yo no Total. cambio, el yo soy así y así me voy a morir es como un signo de orgullo, ¿no? A mí nada me cambia, nada me mueve, ¿no? No, no Y quebrarse ni oye, mostrar y debilidad. andamos todos madreados y temblorositos como un Claro, perrito chihuahua por dentro. claro. Claro, y justamente también por eso, pues palabras como la ternura parecen, la ternura, la flexibilidad, la suavidad, etcétera, parecen tan, pues tan ajenas, ¿no? Sí. Pues a lo masculino. Me acuerdo mucho igual con este grupo de varones cuando estábamos viendo esta metáfora de la armadura. Yo compartía con ellos una reflexión que saqué del libro del Tao. Y porque cuando yo la leí la primera vez me super llamó la atención, ¿no? Como su forma de concebir, ¿no? Porque dice, igual ahorita porque la quiero conectar con esto de la ternura, ¿no? Y dice, aquí Gracias. la tengo, dice el libro del Tao, dice, los seres humanos al nacer son suaves y blandos. En la muerte se vuelven rígidos y tiesos. Todas las cosas, las hierbas y los árboles, al morir, se marchitan y se secan. Al vivir o vivas son flexibles y tiernas. Por eso lo rígido, lo duro, es discípulo de la muerte y lo suave y lo flexible es compañero de la vida, ¿no? Y cuando Mm, yo lo leí la primera vez como que es muy contraintuitivo, pues, ¿no? Cuando yo lo vi, mi primera interpretación fue de, no, el pensamiento oriental, bla, bla, bla. Pero conversamos con esta metáfora de la armadura con los vatos, se me vino a la mente y dije, es que muy es buena. esto, ¿no? O sea, claro, ¿no? Cómo nuestro pensamiento está moldeado, ¿no? Pero hay otra forma de verlo, ¿no? Y justamente por eso la palabra ternura, ¿no? Parece tan ajena a los hombres. Y quizás aquí me gustaría como preguntarte, ¿no? Directamente, ¿qué podemos o cómo podemos entender la ternura? ¿Cómo la defines? ¿Y por qué dirías tú que resulta subversiva frente al patriarcado? Sobre todo es subversiva cuando se habita desde los cuerpos y las mentes de lo que hemos sido llamado masculino, porque para las mujeres Ujú, no tiene subversividad, ¿sí? Porque es lo que se le espera como un mandato, incluso de iconografía religiosa, ¿sí? De mandatos de narrativa religiosa. Eh, claro. la ternura se vuelve profundamente radical en los hombres, voy a hablar así en general, porque es uno de los procesos que más nos han mutilado para poder ensordecernos y cegarnos hacia los procesos de conectividad y cuidados de los otros. Eh, a mí me sorprende mucho ver, pongo un ejemplo muy básico, personas que tienen politraumatismo, conductas altamente violentas, autodestructivas, devastadoras para ellos mismos y para sus familias, y que no pueden Claro. ni siquiera abrazar a su hijito adolescente de 13, 15 años, no puede, el papá tiene muchas heridas, muchas heridas, pero de pronto adoptan un gatito, un perrito en la familia, y ahí vemos al abuelito que era bien reseco, bailando con el gato, o jugando con el perrito, o disfrutando a los animalitos, y entonces ves como el niño que está encerrado detrás de todas esas capas de dolor, que es flexible y blandito, como dices en la parábola, ¿sí? Y entonces la ternura es básicamente la reclamación del derecho que tengo como individuo a rehumanizarme. Es mi rehumanización. Es volver a ser parte de la gran telaraña, estar entretejido con los otros, estar entretejido en los cuidados, ser ecosustentable, saber que lo que le pasa al otro me afecta a mí y por eso siento no lástima, siento una compasión tierna por el otro. Porque si le duele algo a mi esposa, no es como, ah, pinche vieja huevona, no me quiere hacer cena. Es la persona que amo está sufriendo. Sí, la persona que amo está sufriendo.
Recuerdo haber leído algún autor que no recuerdo, pero recuerdo algo así de su obra, ¿sí? A ver si se me viene. Y decía que cuando él conoció a su pareja, nomás de verla, se le ponían las orejas calientes y le empezaba a palpitar el corazón y se ponía bien nervioso. Que cuando ya esta chica le dio la oportunidad de salir con él, pues, pues tuvieron sus primeros quereres, sus primeros besares, sentires, y dice que todo su cuerpo ardía de pasión. Pasó el tiempo y pues ellos tuvieron hijos y dice que pues ya no había tanta pasión, pero era rico y disfrutaban y se abrazaban y eran compañeros de un proyecto de vida. Y así cuenta muchas cosas hasta que al final cuenta algo muy duro. Al final yo tuve que enterrar a mi esposa, pero antes de enterrarla, mi esposa estaba postrada por un cáncer que no le permitió ya no levantarse. Y cuando yo tocaba sus piernas ya no sentía ni el ardor del deseo, ni la emoción. Sentía la Claro. compasión y la ternura que nos unía. Ese tipo de conectividad es lo que nos humaniza en el dolor y en la dicha. Y los hombres hemos aprendido a vivir la conectividad por transacción única, casi capitalista, o sea, en el sentido capitalista de transacción. Es decir, porque siento rico, porque me haces bien, te quiero porque eres chida o porque eres chido. Y se acabó. Entonces, cuando los hombres reclamamos la ternura, reclamamos nuestro poder para volver a ser parte de la gran telaraña y poder ya no ser entes aislados del mundo, que vivimos como el caballero de la armadura oxidada o como el monje sabio que se encerró en su torre y no tenía ni ventanas ni puertas, ¿sí? O como aquel sabio que se quiso empaderar en una cueva para ya no sufrir en el mundo. La ternura es radical de raíz porque nos conecta de nuevo a nuestra humanidad. Yo veo, por ejemplo, dicen es que es un mecanismo instintivo mamífero. Hay este peyorativo a la psique, lo que estoy diciendo es complejo, a la psique animal. Sí, entonces dices, ¿cómo puede haber tanta ternura en los animalitos? ¿Y Claro. cómo puede haber tanta crueldad en este ser que nos llamamos civilizado, ¿no? Entonces, cuando un hombre hasta empieza a entender, yo recuerdo, por ejemplo, haber compartido experiencias con hombres de campo y aunque tuvieron muchos problemas y que el machismo era lo único que se les heredaba como herencia maldita de cómo vivir en sus cuerpos y en su mente, pero tenían un profundo respeto a veces a los animales heridos, a la tierra, a la mujer parturienta, empatías y ternuras que los hombres muy civilizados hemos perdido. Por eso ahorita quiero convocar un momento las palabras del maestro, este, ay, válgame, se me fue, Claudio Naranjo, ¿sí? Ujú. Y dice, para que el mundo no se devaste por temas de clima y por temas sociales, es decir, por la gran destrucción que somos, el depredador que somos, necesitamos volver a lo matrístico, necesitamos volver a lo interconectivo. Matrístico no es matriarcal, ¿sí? Tiene que ver con las matrices de la existencia, ¿sí? Con incluso ontologías y filosofías que me permiten comprender que yo soy parte de una interconectividad y que puedo sentir compasión y que pueden sentir compasión. ¿Cuántas veces los hombres andamos todos jodidos y no queremos que se nos note y nos maquillamos emocionalmente y de repente simplemente colapsamos con un burnout? ¿Cuántos hombres menores de 45 años y mayores de 30 terminan fulminados, y eso sobre todo en Oriente, sí, infartados en sus escritorios, trabajando hasta la muerte? ¿Tú crees que ellos podían vivir en la ternura y la interconexión? ¿Tú crees que ellos Claro. podían vivir por mandato cultural? Y por eso la ternura es una rebeldía cultural, pero la ternura no se habita desde el buenondismo, desde la inconsciencia, porque la naturaleza también tiene mecanismos de defensa. Por ejemplo, yo siempre hablo de una trenza o de una dualidad que se tiene que entremezclar en este trabajo, que es la ternura radical y la justa rabia. La justa rabia también es importante. ¿Por qué la indignación es sana? Porque yo siento ternura por esa madre buscadora que está noche tras noche tras noche agarrando camiones, subiéndose en nuevas latitudes y buscando y escarbando con otras mujeres, cuerpos de otras personas que no son sus hijos, pero también debo sentir indignación y rabia por la gente que dice que en México ya no se desaparecen personas. Es que la ternura no es
¿cómo se llama? Endulcorante o dulcecita. La ternura es interconexión y la rabia, sí, es revolución también. Entonces, Claro. cuando los movimientos antipatriarcales sentimos rabia, porque yo he sentido rabia hacia mí mismo, evidentemente, de soy culero, cómo he sido machista, cómo he sido cruel conmigo, cómo he sido desconectado con el mundo, cómo sigo jodido. Sí, no es para hacer autopunitismo y violentarme, es para sentir una profunda ternura por mí y ver cómo me voy a salir de esta caja. Y a veces saco un dedito y lo vuelvo a meter y luego sale mi sexo y luego se vuelve a meter y luego un pedazo de mi boca y se vuelve a meter. Y estamos como tratando de retejer otros mundos posibles, pero no podemos usar los mismos hilos de los violentadores. Tenemos, sí, que hacer nuestras propias hilazas. Entonces, por eso los movimientos antipatriarcales proponen algo muy diferente a las nuevas masculinidades. Propone algo muy diferente a los modelos de intervencionismo institucional, porque no son simulativos o discursivos, buscan ser experienciales e incluso me atrevo a decir la palabra en su sentido más profundo, altamente espirituales. Y no estoy hablando de religión, sino de logos, sino de Sofía, sino de gnosis. Sí, por eso cuando me pones esa metáfora tan linda como del caballero de la armadura oxidada, y luego viajamos hacia el Tao, que tiene cosas preciosísimas. Claro. Pues uno tiene que ir rescatando, rescatando, rescatando. Dicen, es que eso es bien patriarcal, no lo podemos usar. Pues entonces no usaríamos nada, ni este celular, porque todo está en una contextualidad de ultrapatriarcado, ¿no? Entonces unimos todo eso y dices, en el conocimiento, en el estudio de las religiones y de las filosofías comparadas, se habla mucho de un término que es la sabiduría perenne. Es decir, las grandes verdades de la humanidad que se van a encontrar en diferentes geografías, tiempos y culturas, pero que básicamente es la misma gata, pero revolcada, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿no? Y No sé, entonces, si la puedo sacar vistemos, sí, claro. del Tao, si puedo sacar de la Biblia, si puedo sacar de aquí, de allá, para entretejer, sí, como por ejemplo lo que entretejieron en su tiempo la teología de la liberación, sí, por ahí de los sesentas, y permitieron repensar los imaginarios religiosos para que los oprimidos no siguieran siendo tan oprimidos. Entonces, por eso, de ahí vinieron todas estas contrarrespuestas de los evangelios de la abundancia, es decir, muy capitalistas, de Dios te ama, por eso te va a dar dineritos y das tu diezmo y eso. Entonces, imagínate, si desde lo metafísico, simbólico, arquetipal, institucional, cultural, familiar, académico escolar, papi gobierno y todos los demás son como machos violadores, ¿cómo nosotros vamos a encontrar otra forma de hilar nuestra forma de ser y estar en el mundo? Entonces, la rabia es para quemar, ¿sí? Estas ataduras y la ternura es para volver a conectar, porque estamos desconectados. Yo me sé desconectado y ha sido muy, muy difícil volver a conectarme al mundo, a no sentir incluso la vergüenza de ser y estar. Ay, mira que perdón, no alcanzo a leer ahorita, ahorita leemos, pero veo ahí que se está moviendo. Claro. Sí, ahorita Entonces, rescatamos algunos comentarios. por Sí, eso la ternura es profundamente radical, tiene como, no sé cómo se puede explicarlo, perdón, como niveles de conciencia diferentes, pero toda tiene que ver con la interconexión, ¿sí? ok. Tiene que ver con la interconexión. Lo que decías, ¿no? Cómo la ternura radical nos permite otra vez, pues, conectar, entendía, ¿no? Que lo decías, ¿no? Rehumanizarnos. Yo lo Mira, pensaba, ¿no? Como volver a ser, conectar con nosotros, volver a ser parte de la comunidad, parte de la también, manada, ser parte de la familia, estar con los otros, ¿no? Y pensaba, ahora que estamos hablando de muchas metáforas, ¿no? dale, dale. En esta historia que se cuenta, ¿no? Que dicen, ¿no? No sé de dónde viene, supuestamente de África, ¿no? De alguna tribu, alguna comunidad en África, ¿no? Dicen, ¿no? El niño que no es calentado y abrazado por su tribu, ¿no? La incendiará para sentir al menos ese calor, ¿Tu ¿no? calor? ¿Tu calor? Claro, Ujú. su calor, ¿no? Y me hace pensar como también en eso, ¿no? En, El no sé cómo, resentimiento.
ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Del Ese resentimiento, ¿no? resentimiento. De castigar al mundo por el rechazo del mismo mundo, castigar en otros mi incapacidad para conectar, ¿no? Y es Sí, algo no es cierto. que, que se ve, ¿no? Justamente también pensaba en otro varón de estos grupos con los que trabajo, ¿no? Él trae, pues muchos temas, muchísimos temas, El pero uno paquetaxo. de ellos que, sí, sí, ¿no? Aparte que no sé hasta qué punto trae un proceso de años en doble A, entonces de pronto trae como mucha verbalización, todo lo tiene muy como en el discurso, muy estructurado, como en las formas de trabajo, pero en la conducta no se ve reflejada, ¿no? Y él decía, dice, nos contaba el grupo, ¿no? Dice, a veces yo me siento partido en dos, ¿no? Como que hay dos voces en mí que se pelean, nos decía en el grupo, ¿no? Sí, Decía él que un día saliendo de la sesión grupal, camino a su comunidad, le habló su expareja, ¿no? Pues, para decirle, ¿no? Pues que restableciera la conexión con su hija. Y dice, ¿no? Dentro de mí había dos voces, una que decía, pues sí, qué poca madre, háblale, es tu hija, ¿no? Pero otra que decía, no, a la chingada, ¿no? ¿Por qué te tienen que pedir dinero, no? Y él dividido, ¿no? Pues es como en esas dos, ¿no? en un estado esquizotípico psíquico. Estaba en estaba roto, estaba Sí, claro, partido. ¿no? Sí, y él nos lo dice, ¿no? De pronto, como ya es una persona quizás, eso es también otra de las quejas, ¿no? Cómo te institucionalizan, ¿no? Él decía, el psiquiatra ya me dijo que yo soy narcisista, bipolar, ¿no? Hijo- Obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, trae las etiquetas, ¿no? Pero Híjole, vato, eso es desde la peligrosísimo. Es claro, peligrosísimo. Dame un segundo nomás. Es un comentario pequeñito, discúlpame la sí, interrupción. adelante. No somos diagnósticos las personas. Exacto, Yo soy correcto, psicólogo, sí, y puedo estar muy equivocado y tengo un enfoque también profundamente antipatriarcal ante el DSM-5 y anexos, porque hay que entender que todas estas categorías de sufrimiento humano han sido eh, construidas a partir de una mirada colonial, blanca y en este momento alimentado sobre todo por los yanquis. Entonces, lo que nosotros llamamos un trastorno, sí, no necesariamente representa la realidad, sí, entonces, correcto, de la persona. Entonces, por ejemplo, la tiricia es una forma de enfermedad de filiación cultural a nivel antropológico, que en el DSM-5 lo vamos a encontrar como depresión. Es decir, no se puede reducir a una etiqueta o una nomenclatura los procesos de alta complejidad de sufrimiento humano. Y a veces lo que nos pasa a los vatos, sobre todo voy a hablar de nosotros, es que como yo soy bipolar tipo 2 morra, yo no puedo controlarme, yo no puedo controlarme, es que yo soy TLP claro, y es lo que hay. O este nivel de crueldad que lo hice es porque traigo un tema de ahorita que traigo muy activo, tal o cual cosa, no quiero estigmatizar nada, pero a veces, y yo me lo he encontrado durante muchos años, es más fácil conciliarnos con un diagnóstico psiquiátrico que encarar la responsabilidad de cambiar claro, cosas de nuestra vida. Y eso correcto, nos vuelve profundamente sometidos al sistema y a nuestro propio sufrimiento. Nada más, claro. compañero, discúlpame. Eso era Sí, sí, importante. y justamente, ¿no? Es como algo que yo pensaba, digo, yo practico como el enfoque narrativo, ¿no? Y partimos de esto, ¿no? El problema es el problema, la persona es la persona, y cómo los problemas de pronto habitan la identidad de la persona, en este caso las etiquetas, ¿no? Y yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Hasta qué punto la misma etiqueta que él asume como propia, o sea, dada por otro sobre quién es él, ¿no? Porque él nos lo decía en el grupo, sí, y es que ya me dijo mi psiquiatra, ¿no? Yo soy todo esto y esto, ¿no? Entonces me hace pensar, ¿no? Claro, pero ¿a qué horas, quién eres tú, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué hay ¿Cómo detrás deseas del ser tú, ¿no? diagnóstico? ¿Quién Correcto, ¿no? soy Y detrás detrás de del la persona, diagnóstico? ¿no? Ujú. Porque algo que veo Totalmente. es cuando no sé cómo poner a este caso, ¿no? Porque hay los casos que se resisten, se niegan a reconocer, pero todo lo dice, pero con lo que dices me deja pensando, ¿no? O sea, lo dice, pero en términos de otros, no en términos que le son propios, ¿no? Está Exacto. siendo, como decimos en la narrativa, eres contado por otras historias, ¿no?
y cuando eres contado por otras historias no tienes agencia, decimos desde la narrativa, ¿no? Estás Y si no hay, desposeído. ajá, desposeído, ¿no? Ujú. Y ahorita quizás me gustaría como si pudiéramos andar como brevemente, hace rato lo mencionaste, también lo planteábamos como en las preguntas, esto de dijiste, ¿no? Estas prácticas de la crueldad. Nos has compartido aquí, ¿no? La ternura, la, pero te hemos escuchado hablar y también te he leído en Hombres Despiertos hablar de la Gracias. crueldad o de estas pedagogías de la crueldad que desde Rita Segato. Si nos puedes explicar un poquillo y también para la banda que no está relacionada, ¿de dónde viene el concepto? ¿Cómo operan estas pedagogías de la crueldad y cómo se reflejan? Pues, ay, no, ya me sentía en examen oral. Así de, ay, no, pues no sé, eso no lo estudié. No, bueno. No, no se crean. Esto viene de una gran autora que es Rita Segato, también no gustada por muchas personas, porque la funan por esto, por aquello, porque le digo, ahora resulta que todos tenemos que ser todólogos o todólogas o todólogues. Que si ya está funada una autora, porque ahora es transexcluyente. Que no es transexcluyente, pero no integró diversidades afromexicanas, pero no integró tampoco indigenismos. Yo quiero dejar esto bien en claro. Si yo veo mi trabajo de hace 5, 7, 8 años, yo me funo a mí mismo. O sea, las personas que estudiamos estos saberes, como son saberes mutables, pues evidentemente tenemos muchas equivocaciones en el proceso porque son precisamente repensares. Entonces, aunque a mucha gente no le gusta, pues Rita Segato es la fuerte, ¿sí? En el tema de hablar de lo que son las pedagogías, la pedagogía específicamente de la crueldad, que es una de las herramientas que utiliza el sistema ¿Ok? patriarcal y sobre todo el sistema hegemónico, que evidentemente es capitalista o es de capital, ¿sí? Para, a través de el castigo, instaurar las formas de orden y sobre todo en cómo ese castigo incluso a veces es, o esa crueldad es premiada, ¿no? Y a la vez viene de otros pensadores y pensadoras mucho más antiguos, ¿no? Y nos podemos ir incluso a las corrientes lacanianas y demás, pero aquí, más allá de eso, porque siempre el ser humano se ha preguntado, básicamente, ¿por qué somos bien culeros entre nosotros? Problema Básicamente del así lo mal, ¿no? podríamos. Sí, el problema del mal, exacto, un tema filosófico bien, bien denso. Y entonces lo que nos habla, o en estos actuares, o yo como le integro, es que cuando yo lo integro es crear las contranarrativas. Hay contranarrativas respecto a las narrativas de la crueldad o a las pedagogías de la crueldad. Y a veces tiene que ver con cosas muy sutiles. Ejemplo uno, la forma en la que discursiono conmigo, que me hablo. Esto lo vamos a encontrar en un montón de modelos terapéuticos, ¿no? Mm, Entonces dices, Madre Santísima, uno dice, qué barbaridad, qué cosas me di cuenta, cómo me hablo. Por ejemplo, yo recuerdo una palabra eh, dolorosa, ¿no? Que es pendejo, claro. pero dices, ay, estoy bien pendejo, ay, me apendejé. O sea, y dices, no, no, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, es jugando. Pero de repente haces memoria y dices, no manches, o mi papá o mi tío me decía así mientras me daba un zape o me pegaba o me hacía sentir humillado, o recibí mucha violencia o bullying en la escuela y me decían que era un pendejo porque reprobaba. O sea, hay de repente cosas que uno dice, en la narrativa está también la construcción de la realidad. Entonces, yo narro a veces con contranarrativas centradas en la ternura y en la interconectividad y empiezo a renunciar a las narrativas hegemónicas de la crueldad. Entonces, es también como, por ejemplo, decir, es que yo no soy machista, me come en hueva eso, se me hace súper divertido. Cuando vamos a ver, pues es que yo no soy machista, pero yo ya me lo trabajé. Yo creo que los varones que estamos encarnados en este tiempo y en esta dimensión, en este momento de cómo se mueve el universo, todos somos machistas. O sea, el chiste es que tan consciente soy con eso y no me debe doler aceptarlo, ¿eh? O sea, debo de aceptarlo. Yo soy machista y estoy tratando de minimizar los efectos espantosos de este dispositivo sociocultural muy complejo, tanto en mi cuerpo, en mi vida y en mis vínculos y con otras personas. Y mira, compadre, eso ya es un gane. Entonces, las contranarrativas de la crueldad buscan precisamente a través de pedagogías de la ternura, de interconexión,
de sensibilización, porque yo me acuerdo cuando yo empecé ya hace, bueno, pues, algunos años, unos 15 Ujú, años, a trabajar en lo institucional en temas de sensibilización en género, y en aquella época era claro. sensibilización en género, ¿no? Ya no se usa tanto en todos los lugares eso. Y ahora, por ejemplo, dices, bueno, ya estoy, ya, ¿qué es género? ¿Qué es sexo? ¿Qué es? Queridos, han pasado más de 20 años y toda la gente cree que el sexo y el género es lo mismo y el patriarcado no existe, somos tierraplanistas, antivacunas y creemos posiblemente que vamos a ser salvados por unos aliens que van a venir en un asteroide. Es decir, que las pedagogías que debemos de utilizar no pueden estar encaminados en PowerPoints que ponemos en la pared o en una pantalla. Tenemos que hacer vivenciales los procesos porque para que el aprendizaje sea significativo, esto es de las pedagogías de la ternura, ¿sí? Debe atravesar la corporeidad del sujeto, y yo me atrevo a decir más allá de los sujetos, de los seres, ¿sí? Entonces, qué bonito entre vatos poder escucharnos llorar, pero también decir cómo me puede corregir un compi, un compito, de forma padre. Y lo digo, pues mi compito me corrigió así, ya, pero también me confrontaron cuando yo me pasé de lanza. Y entonces, estas nuevas tribus que se están formando alrededor de un fuego simbólico, que son los hombres que quieren liberarse de la armadura oxidada o de la caja tan destructiva de masculinidades en alta mutilación, necesitamos pedagogías que no sean meramente punitivistas y de superioridad moral, porque ahora también que estamos en el mundo de las redes, pues ya todo el mundo tiene superioridad moral para funarte porque te equivocaste en una cita, en una redacción o en algo. Entonces, así no vamos a avanzar. Por eso, las derechas se están llevando a tanta gente. Por eso las derechas se están llevando a tanta gente, porque están generando procesos tribalísticos. Y Mm, sí, los procesos y los grupos, perdón, los colectivos emancipatorios o los colectivos antipatriarcales, nos estamos peleando entre nosotros por soberbia intelectual, por superioridad moral. Básicamente es seguir midiéndose el pito, pero con perspectiva de género. ¿Sí me claro. explico? Perdón la guarrada, pero, o sea, lo que les quiero decir que necesitamos estas pedagogías en donde yo no sé mucho, por ejemplo, de lo que haces como en tu círculo, pero te dices, pero lo puedo compartir contigo. Pero yo no te descalifico, digo, no me gusta eso, pero me quedo con lo otro. Entonces, pero hay un tema tan difícil en nuestros grupos, porque, y a mí me pasa con los datos, me dicen, es que empiezo a escuchar algo de tus materiales o fui a una de tus pláticas y yo me sentí ofendido y yo me sentí confrontado y es que el primer como cover que tienes que pagar para entrarle al proceso de rehumanización, porque estamos como armas, tenemos que entenderlo, es que tienes que pagar el precio de la incomodidad. Y la gente no se quiere incomodar. No sé, todos quieren facilismo, simplismo y positivismo tóxico. Entonces, cuando dices, Claro. esto no va a suceder aquí, esto no va a suceder. O sea, ¿cómo no voy a arreglar mi matrimonio que está hecho una caca desde hace 25 años? Probablemente no. Probablemente, ¿no? Entonces, pero cuando un coach de masculinidades y estos te dicen que en un seminario de fin de semana vas a ser próspero, abundante y vas a estar bien con la mujer que amas, pues entonces nos hablan de que, qué es lo que están haciendo. Están haciendo promesas de orden emocional. Y lo que pasó con todos estos movimientos es que necesitamos tanto la rigurosidad de los procesos intelectuales complejos, pero también los procesos de conexión tierna, humana, interconectiva, que nos permita trabajar, porque si no sentimos que estamos continuamente como evaluados, como juzgados, como atacados, como violentados. Es decir, al violentador cuando se le trata de rehabilitar, voy a usar términos inadecuados a propósito al violentador cuando se le trata de rehabilitar, ¿sí? Se le violenta más. Mm, O sea, ¿cómo? claro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo tengo que ver quién es el proceso que está detrás de lo fenomenológico. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué se transformó en esto? ¿En qué momento llegué a creer que golpear hasta casi la muerte a un ser humano era una opción existencial para mí? ¿Qué sucedió en mi historia de vida? Y no es para justificar, y yo lo enfatizo un montón esto, no se justifica nada, se trata de comprender. Aquí no se Correcto. justifica, se trata de comprender, ¿sí?
Claro, ¿no? Que comprender no No, es justificar, ¿no? Y no, no, no. justamente, ¿no? Y no Porque somos igual, espacios cómplices, no somos espacios cómplices, somos espacios de trabajo, porque también a veces nos podemos transformar en espacios cómplices sin darnos cuenta, güey. ¿Sí? claro, claro, ¿no? De pronto sí resulta complejo, te digo, ¿no? En la experiencia que hemos tenido aquí Jonathan y yo, ¿no? En contextos institucionales con varones precisamente que han ejercido violencia, que enfrentan procesos penales. Penales, Correcto, ¿no? Entonces es población que, por una parte, muchos de ellos ya han estado privados de la libertad así es, y han vivido, ¿no? A través de su proceso violencia, ¿no? Se han violentado sus derechos humanos, de prácticas de maltrato, de abuso en la prisión por parte de la autoridad, ¿no? Etcétera. Y por supuesto, ¿no? Que es complejo esto, ¿no? Eh, Porque sin duda hay una parte, ¿no? Cuando ellos logran abrirse y despojarse de parte de esta armadura, ¿no? totalmente. Y hablan, ¿no? De esto que les pasó. Digo, recuerdo hace un tiempo en un grupo, ¿no? Uno de estos varones, porque justamente me interesaba a mí tocar como algo que no me había planteado, pero pensé, dije, híjole, ¿cómo le entro? Porque no es terapia, ¿no? Pero creo que es importante abordarlo ahora que hablas de esto del trauma, ¿no? Entonces, les compartí un material breve, ¿no? Un podcast, no recuerdo el nombre del psicólogo, ¿no? Donde habla del trauma y la importancia de tratarlo, ¿no? De educación, ¿no? Pero a uno de estos varones, pues sí le detonó, ¿no? O sea, le detonó un recuerdo que tenía aislado, ¿no? Y lo compartió con el grupo. Afortunadamente, grupalmente, pues le dimos la contención, me quedé a hablar con él después, ¿no? Pero era, pues es Ah, frente a esto, ¿no? Un tema de abuso. Y, y esto, ¿no? Como, porque claro, ¿no? Te conmueves y empatizas y otra vez, ¿no? Insistes en que no es justo. Pero otra vez, ¿no? ¿Cómo aterrizar esto, ¿no? Comprender no es justificar. Yo puedo no, comprender y entender que no fue justo, que no te lo merecías, que no fue tu culpa. vato, Entonces, que yo no quería ser así. Es que yo no correcto, quería ser así. Cuando tú y yo, por ejemplo, o los tres como terapeutas, dices, pues yo no quería ser, yo les digo que a mí me da terror, terror real, ¿eh? O sea, de a veces que, híjole, en algunas intervenciones que dices, estoy bien, güey, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, ya, todo el autoboicot que nos metemos, ¿no? claro. Y luego iba un chorro el sanador herido. También voy a hablar de Mm, como ese arquetipo, sí, de quién atiende a los hombres que violentamos. Sí, o sea, porque todos los hombres que generalmente estamos en círculos o como desarrolladores de contenido o como escritores de programas o demás, es decir, que estamos en estos quehaceres, estos extraños quehaceres, somos sanadores heridos. Y si no reconocemos eso, sí, que nosotros llegamos ahí también por un ímpetu que generalmente estuvo motivado por nuestros procesos de trauma. O sea, uno no llegó un día y dijo, a huevo, yo quiero hacer este jale que aparte que es mal pagado, es súper violentado en muchos espacios y me pongo en riesgo, ¿sí? Entonces, claro. claro que uno también llega como terapeuta, como facilitador de procesos, como lo que tú quieras y mandes, ¿sí? También desde su proceso de sufrimiento. Tal vez yo veo, por ejemplo, que muchos de los colegas vienen o venimos de familias de profunda estereotipia que la llevó a vivir violencias terroríficas, ¿no? Es decir, hay que uno que otro que viene de lugares muy privilegiados y muy funcionales, qué bueno, ¿sí? Pero la mayoría también venimos desde la entraña abierta y todavía infectada. Entonces, es bien fácil hacer procesos de contratransferencia y evidentemente hay transferencia y entonces se tiene que trabajar todo eso y entonces de repente te planteas, yo estoy haciendo con estos vatos en este círculo esto, escribimos un conversatorio y anduvimos esnoviando un rato y llego y le digo a mi novia, a mi novio, pues ¿por qué chingados no hay? ¿Por qué chingados no hay cena? ¿Qué hueva? Y yo chingándome. Y entonces dices, no mames, ¿porque estoy así? ¿Porque estoy tan Claro. atravesado? ¿Porque estoy tan poseído? Hablando yugnianamente y sobre todo convocando a Marie Bons France, ¿sí? Es que de pronto aquel que cree que puede limpiar al otro está más sucio,
¿sí? Esto lo hablaba con los temas de la contratransferencia y los procesos analíticos de la sombra. Entonces dices, ¿qué tanto nos estamos trabajando los hombres que decimos que trabajamos con hombres? Y es muy confrontante y es muy doloroso y es vergonzoso, porque a mí me encantaría decirle a la gente, y a ustedes evidentemente, oiga, yo estoy súper Ujú. trascendido y bien trabajado, me encantaría, pero es que no es mi verdad, no se puede, no se puede. Sigo atravesado por un chingo de colonización constante a través de la publicidad y esto. Decimos, hablamos de cuerpos diversos, de bellezas y después te sientes súper inseguro en temas corporales o económicos o sociales, o porque yo no pude hacer mis estudios en una casa de estudios tan cara, y porque yo vengo de acá, y entonces porque yo. Entonces pasan todas estas cosas y ves a los chicos, sobre todo cuando son más jóvenes, y tú crees que no ves pedazos de ti en ese sufrimiento. ¿Cómo hacerlo de Claro, forma sabia para que no te coma la contratransferencia y no termines siendo espacio justificante y espacio cómplice? Entonces es un rollo de entrenamiento pesado. Yo les digo siempre es así como, esto es carga pesada, esto no es trabajar de, vamos a exponer una dinámica de grupo. Entonces, cuando entran un montón de trabajos de alta simulación que son financiados con el dinero público, a mí sí me parece una mentada de madre, porque estos trabajos podrían cambiar gran parte del tejido social. Pero nos ponen como de relleno, nos ponen de que hasta correcto, nos mandan, sí, sí me explico. claro. Y, y justamente, digo, Ah, me gustaría como abordar mucho, ¿no? Porque hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Hace rato que hablabas, por ejemplo, ¿no? De la derecha radical, de este, no sé cómo llamarlo, si reacción o un reavivamiento incluso, ¿no? De la derecha religiosa, eh, este levantamiento de la por ahí. ultraderecha. Claro, pero en algún post tú hablabas de esto, ¿no? De patriarcalizar la espiritualidad. Digo, creo que son un montón de cosas, pero creo que no nos da el tiempo, ¿no? Digo, para mí Sí, estaría súper chido que pudiéramos seguirlo conversando en algún momento en un claro, podcast que hiciéramos juntos. Por ahí chido. nos vamos a extender hasta 4 horas, ¿no? Para hartar bien Me fuerte a gustaría, la gente, que se harten. correcto. Y quizás, ¿no? Para ir ir cerrando este círculo. Y volviendo a esto, ¿no? Frente a todo esto, frente a un mundo que parece privilegiar la crueldad, Ya. ¿cómo, cómo practicar la ternura? Mm. ¿Cómo encaminarnos hacia comunidades o grupos que privilegien la ternura? En tu experiencia, pues, ¿cómo esto, no? ¿Cómo damos pasos para crear comunidades de ternura entre hombres? Uno no da, uno nunca, nunca, nunca puede dar lo que no tiene. Ok. Y uno pide lo que le falta, ¿verdad? Uno siempre pide lo que le falta. Eh, el estudio es una forma importante, o sea, voy a llamarlo de forma muy acá ligera, como hacer conciencia o empezar a sensibilizarte sí es importante. O sea, Ujú. entender cómo funciona esto es lo que llamaríamos el aspecto, sí, más de cognición, de conocimientos, incluso intelectual. Y es importante hacerlo, pero ahora que ya lo tengo, ¿cómo lo llevo a la práctica? Hay prácticas muy simples. Un individuo que tú ya hablaste del chico que viene, la metáfora del chico que viene a incendiar su tribu. Y es muy Claro. poderosa, muy poderosa. Todos somos un poquito de ese chiquillo, todos somos un poquito de ese chiquillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar, nosotros que ya estamos más rufles, tratar de no replicar el proceso traumatológico intergeneracional o transgeneracional que traemos. Es decir, tengo otras pedagogías posibles, tengo otras formas posibles, tengo otras palabras posibles. Es decir, yo es como el mal acaba conmigo. Por lo menos un pedacito de este mal acaba conmigo. Yo ya no se lo quiero replicar a mis hijos, yo no se lo quiero replicar a mis sobrinos, yo no voy a hacerlos sentir avergonzados por existir o por ser lo que son, sean lo que sean. Entonces, el tema de primero decir, conmigo se muere. Sí, o sea, claro, evidentemente no se va a morir todo, se muere en pedazos, ¿no? Otra cosa es la tribu.
nadie se sana en soledad. Y voy a hablar de sanar en forma muy abierta porque es muy complejo el término y a mucha gente le molesta, ¿sí? Claro, Eh, Nadie se sana en soledad. Todo proceso necesita interconexión. Necesitamos tener una tribu para poder recuperarnos. Hay un proceso de recuperación tribalístico y otro personal. El tribalístico tiene que ver a veces con, hay gente bueno, hemos tenido en el consultorio, que está muy lastimada, pero de repente se le pone una de sus tareas terapéuticas, inscribirse a un gimnasio. Y a veces sí, claro, la actividad física le sirve, pero empezar a platicar con gente, hablar con cosas iguales, buscar qué tribu me acompaña y qué tribu no quiero que me acompañe. Es lo que llamaríamos romper el pacto patriarcal. En algún ok, momento tengo que empezar a romper el pacto patriarcal con todo lo que conlleva, ¿eh? Porque no puedo estar tratándome claro, de sanar, de acomodarme mejor en el mundo y todos mis amigos me superviolentan o son muy acosadores o tienen un montón de problemas. Entonces, yo estoy tratando de aprender otro idioma y entonces me siguen hablando nada más en ese y es muy difícil. Sí, entonces uno tiene que empezar a romper el pacto patriarcal con los violentadores y también con mis conductas violentas, evidentemente. Tenemos que empezar a hacer trabajos de autoconmiseración y no sé si la palabra es perdón, pero sí es empezar a estar en paz con ciertas cosas, es decir, no puedes estar culpándote eternamente con lo que te equivocaste o hiciste mal, lo que puedes es comprometerte a no repetirlo, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar desde modelos psicoespirituales como 12 pasos de doble A, ¿sí? Hasta modelos claro, mucho más complejos de intervenciones humanistas o de psicoterapia humanista. O sea, no es suficiente el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema muy judio-cristiano. Es más bien, ujú, ¿qué voy a hacer en el mundo para cambiar? Le llamaríamos generar nuevos logos, ¿sí? Nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas formas de estar en el mundo. Cuando una persona dice, ¿sabes qué, güey? Yo sí tuve muchos pedos con esto, pero ahora yo me hice padrino de doble A y eso le da un logos a mi vida, un sentido. ¿Sabes qué, güey? Yo me hice rescatista de animales. ¿Sabes qué, güey? Yo fui una persona acosadora sexualmente de mujeres y ahora lo que yo hago es que si yo veo una mujer en peligro, hablo a la policía, yo no ya me quedo callado, increpo al agresor. Es decir, cuando uno elige conscientemente empezar a evitar la interconexión, pero desde narrativas que ya no tengan que ver con la depredación. Se oye bien fácil, es dificilísimo, ¿sí? Y se claro, hace a pedacitos, y yo siempre digo, es de cacho a cacho. Y dices, no, pues ahorita sí me enojé y le hablé horrible a mis hijos. Pues ya yo no quería, ya la cajeteé, yo no quería hacer esto, yo no quería. Bueno, ya lo hiciste, ahora tienes que pedirle perdón a tus hijos, explicarles qué es lo que te sucedió, decirles que no era normal lo que hiciste, que no es lo sano, que ellos no tienen por qué ser tratados así. Entonces, tal vez se repite una, dos, tres veces, pero quizá la séptima ya no existe. Es decir, uno empieza a hacer las renuncias ahora, y voy a hablar de específicamente un concepto bien denso, que es el depredador que vive dentro. Yo ya voy a renunciar a este depredador que me habita, que me come y que come a los demás. Eso en temas claro. analíticos es el shadow work o el trabajo con la sombra, ¿sí? Y es muy Y denso. quizás, y quizás nada más como, ahora que no quería perder como la idea, decías, ¿no? Que de pronto hay formas de nombrar, ¿no? O metáforas que utilizamos para el trabajo terapéutico y demás. Creo que coincido contigo en que pues tengo como pues ahí problemas con esta, ¿no? Con esta, ¿no? El arrepentimiento, como bien dices, muy judeocristiano, muy desde la culpa también. Mm. Y también creo que con el tema de la palabra perdón, ¿no? Como que también de pronto en mi sensación, sobre todo trabajando con varones, de pronto siento que y se lo digo a ellos, ¿no? Que a veces siento que el perdón es como relacionado con la culpa judeocristiana, es decir, yo Sí, pido perdón para no sentirme mal, ¿no? No porque ponga en convenencieros, primer lugar, convenencieros, por convenencieros, claro, ¿no? para no sentirme ojete, yo quiero que me perdonen y perdonarme. Claro, ¿no? Y que sigue siendo una postura que revictimiza, que deja o sea, me pone a mí otra vez Es en primer lugar y no a egocéntrica, la es víctima, ¿no? egocéntrica, es egocéntrica. Y, y en algún momento escuchaba ¿cómo se llama?
este psicólogo, creo que se llama Israel Castillo, que habla sobre trauma, ¿no? Y él hablaba de la palabra compasión, o sea, él prefería, ¿no? El término compasión hacia mí mismo, como bien decías tú, ¿no? Tú usabas la palabra autoconmiseración, ¿no? Yo pensaba en la palabra compasión, ¿no? Y Y, a ver, ujú. no te escucho, Y discúlpame. pensando, claro, y pensando como en esto, Cristian, ¿no? Quizás para ir cerrando, me ponía a pensar, ¿no? Si pudieras o si como hombres tuviéramos o pudiéramos elegir, digamos, yo siempre digo un primer paso, pero también digo, una semilla de ternura, es decir, una práctica pequeña pero significativa que como hombres podríamos empezar a implementar en nuestro día a día. ¿Cuál crees que serían? ¿Podrías pensar en alguna? Sí, bueno, no sé si como primer forma, pero hay algo que es la autoobservación consciente. Ujú. El que no se mueve no escucha sus cadenas, compis. Entonces yo primero tengo que saber a dónde estoy amarrado, cuáles son mis cadenas. Entonces, la observación consciente radica en esta pregunta sencilla. ¿Cuánto dolor o cuánta dicha dejo a mi paso? ¿Cuánto Ok, dolor, cuánta dicha dejo a mi paso? Cuando uno ya, dices, esto es como un mantra, ¿sí? Las mañanas, voy a ponerme así bien, pare de sufrir, pero en las mañanas es decir, hoy voy a trabajarme de cuánto dolor y cuánta dicha dejo a mi paso. Entonces, uno empieza desde que maneja su coche, se está bañando, cómo me traté a mí, me puse mi perfume, me sentí bien, me siento dichoso, o estoy vistiéndome enojado, frustrado, o sea, conmigo mismo, y luego con los otros. claro, Iba en el coche o en el metro y entonces me quedo viendo feo a la gente, soy desconectivo y les hago feas caras, a veces en la oficina, en el trabajo, en donde estemos. A veces dices, quise hacer un comentario amable, y luego, ¿cómo está don Juan? O ¿cómo está esto? Y ya, me saludaron bien. Entonces, cuando uno empieza a ver todo el tema esto sirve para empezar a sensibilizarnos de que nuestro actuar en el mundo, aparte de afectar a los otros, evidentemente, genera que esos otros tengan relaciones también más neurotizadas con nosotros. Y aquí te ok, das cuenta que evidentemente no quieres lastimar o tratas de no lastimar a los demás, pero porque tú también quieres interconectarte mejor. Es decir, la autoobservación consciente es una. Otra muy sencilla que tenemos que hacer es, no puede haber ternura sin amabilidad, ¿sí? Amabilidad es una palabra básica aquí. Y entonces podemos hacer cultivo de amabilidad. Sí, el cultivo de amabilidad es algo a veces muy difícil para sobre todo gente que tiene sequedad o resequedad emocional. Entonces se les pone tres tareitas de amabilidad consciente. ¿Sí? Yo me acuerdo de un chavo, o ajá, sea, un jovencito de 22 años, que él ok, decía pues en sus sesiones, él tenía mucho sufrimiento por una percepción muy anómala, no era correcta su percepción de sí mismo, pero era la que él tenía. ¿Sí? Y él decía que él era malo, sí, que era una persona mala y realmente no había hecho nada malo. Él venía de como de una represión religiosa muy dura, ¿no? Mucho trauma religioso, él venía de una iglesia muy específica que hacen prácticamente entrenamientos de milicia espiritual. Entonces él venía muy traumatizado y con él empezamos a practicar la amabilidad consciente, con simplemente decirle cosas buenas a las personas y empezar a hacerse cargo de unos perritos que vivían en su casa, pero él no se hacía cargo, más bien era su hermano y su mamá. Y es decir, se le instigó a que conectara con otros seres vivos y con seres también de su especie a través de pequeños actos de amabilidad. Y la percepción que él tenía de que él era un ser anómalo o tocado por el mal o incluso malo por naturaleza, empezó a bajar mucho, mucho cuando empezó a tener ejercicios observacionales donde veía que él era incluso ya bien recibido por los perritos. La vecina dice que la primera vez que le sacó la basura o sea, ujú, los botes de basura a una vecina que es de tercera edad, él nunca había sentido como la satisfacción de ser buena persona, porque en su narrativa él era malo, o sea, era un tema de claro, obsesión. Sí, evidentemente él también tuvo que recibir
apoyo farmacológico por el tema de que el trauma generó un trastorno obsesivo compulsivo y había demasiadas ideaciones que no tenían mucha, pues no tenían mucha solución en ese sentido. Entonces, la amabilidad consciente bien aplicada es algo muy chido. La amabilidad, todo lo que estoy diciendo es tanto intra Ujú, como extra. Es hacia mí mismo, claro. hacia mí misma, sí, como extra. Entonces, parecen Bien. tips bien tontitos o como muy sencillos, pero acompañados con la reflexión, con el entendimiento de cómo funciona este sistema, por qué me aparataron así, por qué me usan como arma, por qué yo no quiero que me hagan esto, se genera algo muy bonito porque es la cognición, muy primitivamente, la cognición, sí, todos los saberes, sí, la emotividad y la conductualidad o la conducta en, sí, alineamiento con una lógica que le podríamos llamar una lógica de bienestar, que a la persona le empieza a renunciar a esquemas de alta autodestrucción. ¿Perderá privilegios? Sí, sí, pierde privilegios del Claro. sistema que da el sistema centrado en la pedagogía de la crueldad, pero empieza a ganar otros que, en mi opinión, no tienen precio. No se pueden comprar el afecto real, que te topes a tu novio y que te ve con gusto, no con miedo, que tus hijos te Claro. estén esperando y que quieran jugar contigo, que tú sientas que tu vida tiene un sentido bonito en el mundo, que incluso como alguna vez un chico me dijo algo muy padre, dice, siento que ya Ujú, terminé, o sea, que estoy bien con esto y que si me muero ahorita, yo ya estaría bien, estaría en paz con esta vida que tengo. Entonces, sentir órale. ese tema incluso ¿cómo se llamaría? Como trascendente, decir, güey, mi vida está chida y no tiene que ser la perfecta. Y algo bien importante del perdón, hay cosas que ya no nos vamos a poder perdonar. Y también hay que estar en paz con eso, ¿eh? O sea, no es de a huevo, no le debemos Claro. perdón, o sea, no podemos a veces perdonar ciertas cosas. Y también Claro. es parte es como aprender a vivir sin un dedo. Sí, pues no me morí, pero no tengo un dedo y no lo voy a tener. O sea, Claro, entender. ¿no? Y ahí es donde pienso, ¿no? Como es importante como este tema, ¿no? Más que de la, ¿cómo se llama? Más que del perdón, hablar de la compasión o igual, Claro, ¿no? En este caso, pues de la aceptación, ¿no? La aceptación no totalmente. como resignación, sino pues de cómo las cosas, cómo son las cosas en realidad, ¿no? Dirían en mi rancho acá norteño, pues ya fue, güey, ya fue. O sea, yo no puedo, es que yo ya no puedo cambiar ciertas cosas, pero sí puedo elegir vivirlas de una forma mucho más bonita en el futuro. Por ejemplo, puedes Claro, cambiar el hecho de que alguna vez tomado, no digo que tú te haya pasado, chocaste tu automóvil y lo perdiste. No lo puedes cambiar. Y tal vez no te quieres perdonar o no puedes perdonarte mientras, pero te aseguro que te la vas a pensar 2 o 3 veces antes de pasarte de copas y subirte a conducir tu auto. Es decir, claro, hay un valor en el proceso de sufrimiento. El proceso de sufrimiento se tiene que filtrar para poder destilar la sabiduría. Los procesos de sufrimiento me otorgan también sabiduría, aunque a veces son muy duros. claro. Pues es un tema bien complejo, compis, bien complejo. Bien, excelente. Claro, claro, ¿no? Decía alguna vez, me acuerdo mucho un varón con el que igual trabajaba en estos grupos, él solito lo decía, ¿no? Pero también estaba como en un grupo de doble A, ¿no? Entonces él se lo decía a sí mismo siempre en las sesiones y creo que le hacía Ujú. sentido. El grupo decía, es un proceso largo, duro y doloroso, ¿no? Y era su forma de él decirse, pues que este camino en el que él estaba, pues no era fácil, pero pues era parte, ¿no? O sea, la incomodidad, la tristeza, la confrontación, ¿no? Lo decía siempre, siempre me Totalmente. acuerdo, iniciaba él, ¿no? Es un proceso largo, duro, doloroso, ¿no? Pero pues siempre recordar, pues cuál es el propósito, ¿no? El objetivo. Sí, y eso también, Bien. aunque te rías, querido, para puntualizarlo, esto también tiene una correlación con la narrativa de Génesis judio-cristiana, ¿eh? Ujú. Porque también los procesos pueden ser jubilosos. En algún momento del Mm, camino se empieza a ser jubiloso. Y eso es claro, importante que los hombres lo sepamos. Se vuelve también jubiloso porque el júbilo también es una medicina en este proceso. Porque no podemos ser eternamente, sí, el nazareno, sí, en su eterno via crucis.
O sea, uno Sí, habita arquetipos culturales de alta complejidad y a veces está poseído por ellos. A veces estás en el camino crístico, todo salpicado de sangre y todo madreado. A veces eres el Lucifer expulsado o el ángel caído. O sea, también a veces uno tiene que saber con qué arquetipos se está identificando culturalmente hablando o simbólicamente hablando. Y no todos son de sufrimiento, también hay de júbilo. Hay también procesos claro, de curación en júbilo, ¿eh? Eso sí. excelente. Y pensando, ¿no? Digo ya para ir cerrando quizás con esto último, Cristian, pensando en todo lo que hemos hablado, quizás hablando, ¿no? De esto, del júbilo que mencionas. Eh, si tuvieras algún mensaje o algunas palabras que darle a los varones que por aquí nos siguen en este bonito Día del Hombre, ¿qué te gustaría compartirles? Si pudieras compartir algún mensaje o reflexión Pues miren, vatos, o- lo primero que les quiero decir a los compitos y también a las morras que puedan andar acá o todas las personas es que estamos viviendo tiempos muy complicados. Estamos en un Ujú. renacer, en un levantamiento de la ultraderecha muy real. Se está manifestando en movimientos religiosos, políticos, culturales, estéticos, musicales, en todo. Eso es una realidad. No nos van a tocar buenos tiempos, pero la rebeldía, ¿sí? La rebeldía, la tribalidad, la comunidad, el júbilo, la ternura, la justa rabia, los abrazos, los buenos tratos, sí son herramientas contra el sistema y tenemos que ahuevarnos, sí, a que no nos los quiten. Tenemos que salir de nuestra desconectividad. Tenemos que ir a los parques, tenemos que ver qué podemos hacer en nuestra comunidad, en nuestra colonia, con nuestros compitas, con nuestros compitos, con nuestras familias, porque, y lo digo de una forma muy personal, porque el espíritu colectivo que nos habita, llámale como quieras, ¿sí? La conciencia de nuestra especie o lo chido que hay en nosotros, este, es lo que nos va a salvar. No nada más los procesos intelectuales, sino las acciones. Dicen por ahí algunos teólogos que hacen más bien las manos que ayudan que las bocas que rezan. Entonces, tal vez también salir un poquito de los discursos y empezar a tocar los cuerpos, a tocar los territorios, ¿sí? A juntar una ropita y llevársela a personas que están, pues, con necesidad, porque hay mucha necesidad. Hablarle a ese compa que anda muy tronado y que no sabe qué hacer. Para la gente que tiene hijos, yo le quiero enfatizar algo que siempre enfatizo. Háblale de Sí, esto, háblale de lo que está sucediendo, no le escondas la realidad, no le escondas que existe el machismo, los agresores, las violaciones, porque si tú no educas a tus hijos en esto, la Internet los va a educar y la Internet tiene mucho más gente en la manósfera y en la derecha y en discursos horribles. Entonces, si ya te has reproducido, lo has elegido o no, y ya están aquí tus crías, no dejes que se las coma este sistema. Empieza a trabajarlas con ternura, con rabia, que sepan que se pueden defender, que no son seres que le pertenecen ni a ti, o sea, como papá, mamá, ni a nadie más, que son seres libres. Y pues aunque se oiga así como muy cliché, al Chile que arda el patriarcado. Todos desde nuestras diferentes trincheras estamos intentándolo y tal vez no lo vamos a ver caer, pero sí pedazos. Vamos ganando pedazos del mundo en donde se puede vivir mejor. Y eso es chido, eso es muy chido. bien, excelente. Pues me quedo mucho con esto que dices, ¿no? Cristian, salir y hacer comunidad, haciendo acopio de la ternura, la rebeldía, la justa rabia, todas estas como herramientas, ¿no? Frente al sistema, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Tocar los cuerpos, tocar los territorios. Bien, Sí, pues, pues muchísimas gracias, sí, Cristian, a por todo lo que ustedes. has